Isaías capítulo 54 y consideramos el versículo 17. ¿Lo tiene la iglesia? Y leemos la palabra para la gloria del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Espíritu. Y la iglesia dice: amén. Ninguna arma forjada, oiga, contra ti prosperará. Vuelvo y repito esa porción. Ninguna arma, diga conmigo, ninguna. Ninguna es ninguna. Oiga, y condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Wow. Oiga, esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá. Y me encanta porque aquí hay un sello. Cuando se vende un producto bueno que tiene garantía, se le pone un sello, se le pone una estampa. Y aquí Jehová de los ejércitos pone su estampa y dice: dijo Jehová. Ahí está el sello, ahí está la garantía. Levante su mano, soberano Dios de gloria. Gracias por esta gloriosa y bendita palabra. Espíritu de Dios, háblanos como solamente tú lo sabes hacer, de una manera gloriosa y extraordinaria. Padre mío, entréganos el mensaje que tú quieres darle a esta iglesia en su primer aniversario. Aleluya. Hablaré lo que el Espíritu quiera dar. Oh Espíritu de Dios, pasa ese carbón encendido en mis labios, y que sea la presencia, que sea la gloria, la unción, trayendo iluminación a través de tu palabra que ya ha sido revelada. Háblanos, Espíritu de Dios, como solamente tú lo sabes hacer, de una manera gloriosa y de una manera extraordinaria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse celebrando la gloria de Dios. Celebre su presencia. Predicamos bajo el tema ninguna arma. Mire que está a su lado y dígale: ninguna arma. Ninguna arma. El capítulo 54 de Isaías es un capítulo muy importante, porque es una celebración. Aquí se cumplen la promesa de Dios y lo que Dios quería hacer con esta nación. Quiere decir entonces que el capítulo 54 es una confirmación de la futura gloria que Dios traería a Sión y a Israel. Iglesia, en este glorioso versículo, Dios promete a cada creyente completa y perfecta protección, siempre y cuando caminemos con Dios y caminemos en la justicia de Dios. No hay arma que prosperará en nuestra contra cuando usted está determinado a caminar con Dios. Aleluya. Quiere decir entonces que cuando una iglesia está determinada a caminar con Dios, hay una cobertura especial sobre esa iglesia. O así se levante el enemigo, o así se levanten sus amenazas, esa iglesia, ese pueblo estará bajo una cobertura gloriosa. Alabado el nombre de Dios el día de hoy. Las armas son forjadas con el propósito de destruir. Aunque en esta escritura el lenguaje puede ser interpretado de una manera literal, pero bien puede interpretarse también dentro del lenguaje figurado. Y bajo este tipo de lenguaje, las armas ya no son las ordinarias de guerra, sino aquellas como la lengua, que también puede destruir. Y es interesante que la lengua es una arma destructora también. En este texto hay una combinación de lo uno y de lo otro. La lengua aparece como instrumento destructor, pues se cita diciendo: condenarás toda lengua que se levante contra ti. Alabado el nombre de Dios. Quiere decir que muchas veces el enemigo usa esta arma, la lengua, para causar, gloria al Señor, falsos testimonios,
para levantar calumnias, para levantar difamación, aleluya, para descalificarnos, que no tenemos el llamado, que seremos un pueblo débil, gloria al Señor, y el enemigo levantará lenguas falsas, gloria al Señor. Pero cuando Dios tiene un llamado específico, cuando Dios tiene un propósito especial, aleluya, la promesa es que Él condenará toda lengua que se levante en contra de la iglesia, en contra del cuerpo de Cristo. Alabado el nombre de Dios. Qué promesa maravillosa de parte de Dios. Y que las promesas de Dios son verdaderas. Las armas, hermanos, el objetivo de una arma no es solamente herir. El objetivo de una arma es matar. Cuando alguien toma una arma, un revólver, no es con el objetivo de enseñársela a usted, sino de dispararle y matarlo. Alabado el nombre del Señor el día de hoy. Pero a mí me llama la atención cuando en una oportunidad Jesús le dijo a sus discípulos que ni las puertas del infierno prosperaría o prevalecería en contra de la iglesia. Ahora, ¿quién es la iglesia? La iglesia es usted, la iglesia es usted, la iglesia es usted, la iglesia soy yo. Quiere decir que ninguna arma prosperará contra la iglesia, contra la obra de Cristo. En esta oportunidad quiero hablar por lo menos de 4 armas que el enemigo usa en contra del avance de la obra de Dios. Vuelvo y repito, voy a hablar de 4 armas que el enemigo usa en contra del avance de la obra de Dios. Ahora, si usted presta lo que le voy a enseñar, esta palabra le puede cambiar la vida a alguno de ustedes. Para aquellos que anotan, voy a hablar de la primer arma. La primer arma que el enemigo usa es el desánimo. Diga conmigo, el desánimo. El desánimo es una arma que el enemigo por años ha venido usando. Y especialmente, hermanos, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de crisis al nivel mundial, mire, usted puede ver las iglesias alrededor y hay un desánimo espiritual, empezando desde los líderes hasta el último que se siente en la banca de la iglesia. Hay un desánimo espiritual, pero hemos venido con la autoridad de Dios a decirle al diablo: diablo, en esta iglesia le decimos al desánimo: fuera de este lugar, fuera de esta iglesia, fuera de cada familia, fuera de mi vida, fuera de mi llamado, fuera de mi ministerio. Vamos, alguien puede celebrar la gloria de Dios el día de hoy. Aleluya. Voy a llevarlo a Primera de Reyes. Rápidamente abra su Biblia, Primera de Reyes. Mientras que me dan un poquito de monitor, por favor. Solo monitor. Primera de Reyes, capítulo 19. Rápidamente. Los miembros que están aquí, que estoy pastoreando, ya saben que soy un pastor con Biblia abierta. Somos en nuestro ministerio una iglesia con Biblia abierta. Yo les he dicho a ellos: el día que su pastor se pare a predicar y no les lleve Biblia, preocúpense. Preocúpense. ¿Lo tienen, hermanos? Alabado el nombre de Dios. El domingo que el pastor predica es el día de quitar el polvo a la Biblia. Primera de Reyes, capítulo 19. Quiero que consideremos el verso 1 al 4. Ahí tiene un subtítulo. Parece que su Biblia tiene un subtítulo ahí. ¿Cuál es? Elías huye a Oreb. El desánimo te hace que usted huya, que usted se convierte en un cristiano cobarde, que usted se convierte en un cristiano que diga: bueno, después del aniversario, si es que alcanzo a llegar, voy a tirar la toalla, voy a colgar los guantes. Porque hay gente con pensamientos así. Pero hoy le vamos a dar al diablo donde más le duele. Satanás ha usado esa arma, el desánimo,
Pero yo he venido a recordarle al diablo, diablo, ninguna arma contra esta obra, contra la iglesia, con cada familia, con cada miembro, prosperará. Aleluya, porque estamos bajo cobertura, estamos cubiertos con la sangre gloriosa del Cristo de la gloria. Aleluya. Alabado el nombre de Dios. Dice, y acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada, wow, a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, no sé si por WhatsApp o por Messenger o por Facebook, no lo sé, diciendo: así me hagan los dioses con D minúscula. Porque el Dios a quien usted sirve es con D mayúscula. Los dioses falsos son con D minúscula. Así me hagan, oiga, los dioses. Y aún me añada: si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Mire qué interesante. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Satanás sabe que si logra inyectar a un cristiano con el desánimo, lo hace retroceder. Elías acababa de tener una victoria extraordinaria. En el capítulo 18, Elías reúne a los 850 profetas falsos que tenía Jezabel en el monte Carmelo. Y ahí Dios respalda al hombre de Dios cuando él dice: si yo soy tu siervo, haz que descienda fuego del cielo, consuma el holocausto que hemos preparado. Jehová respalda la palabra de su siervo, porque Elías caminaba con Dios, era un hombre de Dios, alabado el nombre del Señor. Pero después de una gran victoria, Satanás no está contento. Después que termine este aniversario, presta atención la iglesia local, el diablo no estará contento. El enemigo no va a estar celebrando. Por eso es que en este día y el día de mañana hay que celebrar a lo grande. Gloria al Señor. Llénese de la presencia de Dios para que cuando venga el ataque, cuando venga el enemigo, usted pueda estar preparado, aleluya, para contraatacar las amenazas del enemigo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Elías acababa de tener una victoria extraordinaria. Era un momento de celebrarlo, pero al día siguiente le llega un telegrama. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Porque siempre los hombres de Dios tienen algo nuevo de parte de Dios. Y dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. La obra de Dios no se limita y no se detiene. Hay gente que dice: bueno, si yo me voy, la iglesia fracasa. Fracasa usted y fracasa el diablo. Porque si la obra es de Dios, la obra, Él la va a respaldar, Él la va a cuidar, Él la va a sostener con su mano poderosa. Usted y yo solamente, hermanos, somos instrumentos para que Dios nos use para la gloria de su nombre. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses.
y aún me añada, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Cuando el desánimo llega a la vida de un cristiano, a la vida de un líder, lo primero que el enemigo nos pone en la mente es: huye, salva tu vida. Alabado el nombre de Dios. Me llama la atención que Elías, después de ver la gloria de Dios, ahora pierde su confianza en Jehová. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Elías cayó, hermanos, en una depresión terrible. Verso 4. Y él se fue por el desierto un día de camino. El desánimo en el cristiano provoca depresión espiritual. Hay tres facetas en la depresión. Cuando alguien está deprimido, no quiere hablar con nadie, no quiere salir del cuarto, no tiene ni ánimo para ir a trabajar, no tiene ánimo de congregarse en las reuniones familiares, de llegar a la iglesia, de orar, de leer la Biblia. Yo no sé si de alguna manera ese es el panorama de alguien acá. La segunda faceta es que la depresión toma un grado más grave, y es cuando la persona se desconecta completamente. Y cuando se desconecta, ahí empieza la depresión a tomar el tercer grado, y ese es crítico. En ese tercer grado es cuando las personas empiezan a pensar pensamiento de suicidio, pensamiento de quitarse la vida, de no tener deseo de vivir. Y Elías cae en esa tercera faceta y él dice: quítame la vida. Quería morir. Y él se fue por el desierto de un día de camino. Hermano, hay desiertos donde Jehová nos va a meter para formar el carácter en la vida de nosotros. Pero hay desiertos que muchas veces no es Dios el que lo presenta, sino mismo nosotros nos metemos ahí. Elías en esta porción bíblica, y él, oiga, y él, no Jehová, y él se fue. Es Elías que se va a refugiar por un día en el desierto. Y cuando hablamos en el desierto, estamos hablando de un tiempo de peligro, porque el desierto siempre trata de escasez y trata de peligro. Quiere decir que están los dos desiertos: el que Jehová te mete y el desierto que la gente se mete. Cuando Jehová te dice: te voy a meter a tu desierto, Jehová va a estar con usted. ¿Por qué le digo que él va a estar con usted? Porque de día lo va a acompañar una nube en el desierto, y de noche, gloria al Señor, lo va a acompañar una columna de fuego. Y es Jehová que va a estar con usted en el desierto, en las buenas y en las malas. Gloria sea el nombre de Dios. Pero muchas veces nosotros los cristianos nos metemos a desiertos que Jehová no nos ha metido. Y hay gente, hermanos, que se mete a serios problemas, que después llaman al pastor, a los líderes, diciendo: necesito ayuda. La pregunta es: ¿Jehová lo metió a ese desierto o usted se metió a ese desierto? Si Jehová lo metió en ese desierto, podemos orar para que sea Dios dándole fuerza. Pero si usted se metió a ese desierto, así como se metió, así salga. Y él se fue. Jehová no iba con él en el desierto.
Por eso entró en una crisis emocional psicológica. Entró en una depresión a tal grado que dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. ¿Cuántos cristianos en una depresión que se sienten frustrados? Lo pierden todo porque Jehová no estaba con ellos en esa decisión. Hermanos, cuando nosotros perdemos muchas cosas en la vida, preguntémonos si Jehová estaba con nosotros en esa decisión o no. Cuando Jehová está involucrado en el asunto y nosotros lo metemos a Él, Él nos va a prosperar en todo. Eso téngalo por seguro. Por eso yo creo que si esta obra desde el principio invitó que Dios estuviera con ustedes, Dios estará con ustedes en las buenas y en las malas. Ustedes van a ver la sobreabundancia de Dios sobre su vida. Vamos, hay alguien que puede celebrar la gloria de Dios. Y Elías dice: quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Se sentía inservible. Después de horas antes, haber sido un hombre que había puesto a temblar a toda la nación. Y había hecho retroceder a todos esos paganos, a todos esos impíos. Hay glorias que después de esas glorias, de esas victorias, viene la prueba. Por eso debemos de estar fortalecidos como iglesia. Hermano, el desánimo siempre va a tocar la puerta de nuestros corazones, a nuestra mente. Llegará momento donde el desánimo va a tocar a la iglesia evangélica Vida y Luz. Y el desánimo va a decir: déjeme entrar. Ustedes están, si ustedes le abren la puerta al desánimo, o se mantienen de pie diciéndole: en esta iglesia no hay lugar para el desánimo. En esta iglesia lo único que hay lugar es para que la gloria de Dios esté con nosotros, para que la manifestación de la presencia de Dios fluya en nuestras vidas. Alabado el nombre de Dios. Debemos de estar reprendiendo ese demonio de desánimo. Hermanos, en medio de esta pandemia, ¿cuántas familias han quedado desanimadas? Personas que se han alejado del propósito de Dios. Familias que tenían llamados grandes de parte de Dios, pero lamentablemente han quedado postrados en el desierto como el pueblo de Israel. No han logrado llegar a su propósito, a su tierra de bendición. Por eso el día de hoy cancelamos en el nombre de Jesús todo desánimo que el enemigo haya querido sembrar en la mente y en el corazón de cada familia que está aquí. Hoy le decimos: levante su mano ahí en esa silla y repita conmigo: hoy reprendemos en el nombre de Jesús todo desánimo que haya querido tocar nuestras vidas, y le decimos: fuera en el nombre de Jesús, fuera por la palabra, fuera de mi vida, fuera de mi familia, fuera de mi finanza, y fuera de mi salud, y fuera de mi iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy le decimos: fuera a todo desánimo por el poder de la palabra. Aleluya. Glorioso el nombre de Jesús. El desánimo, hermano, está haciendo estragos, no solamente en hombres de Dios con el calibre, el nivel que tenía Elías, sino que el desánimo, hermanos, en estos tiempos ha llegado a pastores, evangelistas, predicadores, líderes, que sus antorchas, sus lámparas se han apagado durante este tiempo de crisis. Iglesias, hermanos, que han desaparecido a lo largo de esta pandemia. Y eso solamente indicaba que esas iglesias estaban representando a las 5 vírgenes insensatas, que cuando llegó la puerta no estaban listas. Que cuando llegó la prueba, cuando llegó la escasez, no estaban listas con aceite. Yo creo que las iglesias, hermanos, que han sobrevivido
Y las iglesias que Dios ha levantado en medio de estos tiempos son las iglesias que van a marcar y van a hacer la diferencia en la ciudad donde Dios los ha puesto. Esta ciudad Dios se la va a entregar. Es más, ya Dios se las ha entregado. Hay que salir y conquistar a esta ciudad para la gloria de Dios. ¿Cuántos creen que esa palabra? Es hora de salir y conquistar a nuestra ciudad para Cristo. Aleluya. La segunda arma que el enemigo es experto en usar es la duda. Diga conmigo, la duda. Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22. Libro de Mateo, rápidamente. Porque me atrevo a decir que la duda de alguna manera ha llegado a algunos miembros de esta iglesia. En decir, ¿será que este era la iglesia donde Dios me quiere? ¿Será que aquí es donde Dios tengo que desarrollar, crecer? Es la duda. ¿Será que esta es la iglesia que yo tengo que apoyar? ¿Será que estos son los pastores que Dios ha puesto a pastorearme? Eso se llama duda. Y hoy vamos a reprender esa arma que el enemigo sabe usar. Y lo vamos a reprender con la palabra en el nombre del Señor. Y vamos a decirle: duda, fuera en el nombre de Jesús. Porque en la iglesia Vida y Luz no hay espacio para la duda. No hay espacio. Lo que Dios prometió, Dios lo ha de desarrollar, lo va a cumplir en su tiempo. Vamos a ver la sobreabundancia de Dios obrar en nuestras vidas. Alabado el nombre de Dios. ¿Tiene ya Mateo capítulo 14? Vamos a leer el verso 22 en adelante. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Es interesante que ahí hay dos grupos de personas: los discípulos y la multitud. Es importante que el cristiano se identifique en qué club pertenece. Si pertenece al club de los discípulos o al club de la multitud. Ahora, ¿quién era el grupo de la multitud? El grupo de la multitud que seguía a Jesús era aquellos que lo seguían porque él les daba de comer. Alimentó a 5,000 en el monte, no incluyendo a mujeres y niños. Se cree que aproximadamente fueron 25,000 personas que comieron. Y al día siguiente el número fue más grande. No lo seguían por la palabra, lo seguían por los milagros y lo seguían porque multiplicaba los panes y los peces. La pregunta es: ¿por qué usted sigue a Jesús? ¿Por qué lo sigue? La multitud sigue al maestro por los milagros y por lo que él hace. Pero la multitud nunca está entregada, no está comprometida. La multitud es aquella que si hay bendición siguen, si no hay bendición se quedan. Ahora los discípulos son aquellos que siguen al maestro en las buenas y en las malas. Si usted es un discípulo, usted tiene que estar determinado a seguir a Jesús en las buenas y en las malas. Porque hay cristianos, hermanos, que solamente cuando la nevera está llena alaban a Dios y se gozan. Pero cuando la nevera no hay nada, se le va el gozo, se le va la bendición. Pero por lo menos, hermanos, cuando usted abre la nevera y aunque no haya huevo, leche, aleluya, refrigerio ahí, pero por lo menos el bombillo alumbra como una luz de esperanza de que todo está en control y que Dios tarde que temprano Él va a suplir nuestras necesidades según sus riquezas en gloria. Vamos, alguien puede celebrar la gloria de Dios el día de hoy. Aleluya. Alabado el nombre de Dios. Entonces tenemos a los discípulos y a la multitud.
nosotros debemos de convertirnos en una iglesia que seamos del club de los discípulos y no de la multitud. Porque Dios no se compromete con la multitud, Él está comprometido con los discípulos. Él no le puede dar una orden a la gente que pertenece al club de la multitud, porque hoy están, mañana no están. Pero el discípulo va a estar ahí. Y aún así, cuando Pedro lo negó 3 veces, estuvo ahí al final. Despedida la multitud. Despedida la multitud. Es que él no puede contar con gente que es parte de la multitud. Él la despide. Váyanse, mañana los veo. Pero los discípulos, quédense aquí porque yo voy a tratar con ustedes asuntos importantes. Los asuntos importantes de la obra no se pueden hablar con gente que pertenecen a la multitud, que tienen una mente de la multitud. Tiene que ser con gente que está comprometida a la obra de Dios, que está determinada a apoyar a la obra de Dios en las buenas y en las malas. Esta iglesia, hermano, logrará ser una iglesia gloriosa y victoriosa con gente que sea comprometida a la obra, que tengan mente de discípulo y no mente de multitud. Alabado el nombre de Dios. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. La noche siempre habla de peligro. La noche, cuando usted se menciona la palabra noche en la Biblia, habla de guerra espiritual. Usted quiere entrar en guerra espiritual, levántese a las 3 de la mañana y usted va a entrar en guerra espiritual. A las 3 de la mañana usted va a sentir sombra, usted va a sentir como que alguien con la misma cobija le está haciendo aire a usted. Usted va a sentir que pasos extraños empiezan a caminar. Oh, gloria al nombre. Eso es guerra espiritual. Alabado el nombre del Señor. Hermano, es hora que la iglesia suba al monte, una iglesia que sea de guerra espiritual. Esta iglesia tiene que ser una iglesia que siempre suba al monte. Aquí en esta iglesia tienen que ver un grupo de intercesores, hermano. Si solo 2 o 3 hay, no importa. Pero tiene que haber un grupo de intercesores orando por la iglesia, orando por los pastores, orando por los líderes, orando por el ministerio de alabanza, orando por los diáconos, orando por todos aquel grupo que trabaja en escuela dominical, orando por los que manejan las venes de la iglesia, orando por todas las personas que funcionan a favor del reino. Se necesita que se levanten. Y yo espero que a raíz de este aniversario Dios levante nuevos intercesores en esta casa y en Iglesia Centro Mundial Evangélico también. Alguien puede bendecir la gloria de Dios el día de hoy. Oh, gloria a Dios. Verso 24. Y ya la barca estaba en medio del mar. Diga conmigo el mar. El mar es un prototipo del mundo. El mar representa esos momentos turbulentos que se van a presentar tarde que temprano en la vida cristiana. Y mire lo que sucede en el mar. Azotada por las olas y porque el viento era contrario. Puede marcar o subrayar eso en su Biblia. Porque el viento era contrario. ¿Qué estaba sucediendo con esa barca? Esa barca le podemos dar un nombre. La barca, usted sabe que cuando Cristóbal Colón venía de España, venía en 3 barquitas: la Pinta, la Niña y la Santa María. Pues esta iglesia es una barca, y esta barca se llama Iglesia Vida y Luz. Aleluya. Pero preste atención. En esta barca, gloria al Señor, aleluya, las olas se van a levantar, si es que no se han levantado todavía. Y el viento va a soplar en contra. Gloria al Señor. Hermanos queridos, gloria al Señor. Cuando estamos en guerra espiritual, cuando la iglesia está buscando de Dios, está buscando la gloria, la presencia de Dios, las olas empezarán a levantarse en contra de la obra de Dios, y los vientos van a empezar
comenzar a soplar, no a favor, sino en contra de la obra, para que la obra retroceda. Alabado el nombre de Dios. Pero hoy yo he venido a decirle al diablo: diablo, nada ni nadie nos va a mover. La duda no nos va a mover. Estamos determinados a marchar hacia adelante. Alguien puede celebrar la gloria de Dios el día de hoy. Vamos, celebra su presencia, celebra la gloria de Dios. Aleluya. Porque el viento era contrario. Hay gente que, como tiene mente de multitud, piensa que en la iglesia todo tiene que ser bendición, que todo el tiempo tiene que estar aceptando personas y que la iglesia va de crecimiento en crecimiento. Lo que la gente no sabe es que las olas se van a levantar. Las olas representan a las personas que se oponen al avance de la obra, a los enemigos de la obra, a la gente que está criticando la obra, que está difamando la obra. Y los vientos tienen muchas representaciones. Los vientos, hermanos, en contra de las barcas o en contra de la obra de Dios, representan, escuche, los vientos representan las falsas doctrinas. Las falsas doctrinas. Un evangelio liviano, un evangelio barato, un evangelio donde no se le enseña a la gente a estar comprometida con Cristo y la obra, y a defender lo que es digno de defender, las sanas enseñanzas, o lo que la gente le llama la sana doctrina. Lo que quiere decir sana doctrina es sana enseñanzas. Enseñar lo que es bíblico, lo que es correcto, lo que está dentro de la palabra. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted le agradeció a sus pastores, a sus líderes, que le predican la palabra correcta? Hay gente que no agradece. Pero bien viene un apóstol, gloria al Señor, a decirle: pacten $1,000, $500. Ahí sí, hasta lo abrazan. Pero de los hombres de Dios que se paran en este púlpito y enseñar la sana palabra, la sana doctrina, aleluya, por ellos no se ora, por ellos no se le agradece. Es hora de orar por ellos y agradecerles. Alabado el nombre de Dios. Pablo le dice a Timoteo en primera de Timoteo, en los versículos finales, como 15, 16, 17, le dice: agradece a los que te han enseñado, Timoteo, la buena enseñanza. Es importante agradecer a aquellos que nos predican el evangelio correcto. Por eso yo le digo a la iglesia: a la hora que yo me bajo de este púlpito de predicar, yo me bajo con la conciencia limpia, que he predicado un mensaje que Dios quiere que le prediquemos a la iglesia. Alabado el nombre de Dios. 25, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Es que Dios tiene el poder de caminar sobre nuestros problemas, sobre las olas, sobre el viento, sobre todo lo que está soplando en contra de nuestro crecimiento espiritual. Él es experto. Alabado el nombre de Dios. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Hermanos, muchas veces nos cuesta distinguir a Jesús, al igual que los discípulos, en medio de la enfermedad, en medio de la crisis económica, en medio de los problemas matrimoniales. Nos cuesta distinguir a Jesús. A ellos les costó distinguir a Jesús en medio de las olas turbulentas del mar.
En medio que el viento soplaba en contra, y ellos dijeron, es un fantasma. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, aquí viene, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Qué le pasa a Pedro en esa oportunidad? Es que la duda lo visita. Muchas veces, hermano, los líderes, los pastores nos equivocamos con gente que aparentan una emoción espiritual. Hay cristianos emocionalistas que usted lo ve caminar al igual que Pedro sobre las aguas. Pero cuando llegan al punto cero, al punto rojo, se hunden. Cuando llega la hora de defender la obra, se hunden. Porque la duda los visita. Pedro le dijo, si tú eres, manda que yo camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo, no hay problema, Peter, bájate de la barca y camina. Vení. Se bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. Pero de momento tuvo miedo. Y comenzó a hundirse. ¿Por qué? Porque quitó la mirada de Jesús y la puso sobre las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. Acabo de enseñar que representan los vientos. Si esta obra quiere mantenerse firme, no pongan su mirada en las falsas doctrinas, en las falsas enseñanzas, en ese mensaje moderno de la prosperidad. Dios no está en contra de la prosperidad espiritual y bíblica, no. Pero lamentablemente muchos están haciendo del evangelio un comercio, una prosperidad que no es bíblica. Y al igual que Pedro, se están hundiendo también, porque los vientos de la falsa enseñanza han llegado a soplar en contra de ellos. Es hora hermanos, de mantener nuestra mirada puesta en el autor y el consumador de la fe. Iglesia, vida y luz, es hora de mantenernos enfocados en Él, en Cristo. Aleluya. Alabado el nombre de Dios. ¿Cuántos pastores se han hundido? Y lamentablemente no todos son los que gritan ayuda, sino que se han hundido. Pero en esta oportunidad Pedro hace algo importante. Dice que dio voces y dijo, Señor, sálvame, porque no hay otro, solamente Él. Si hubiesen amigos el día de hoy, yo quiero decirles, solamente hay uno que puede salvar, y ese sigue siendo el caballero de la cruz. Ese sigue siendo el que en la cruz del Calvario nos perdonó con su sangre preciosa derramada en ese madero. Entonces la segunda arma que el enemigo usa para debilitar la obra es la duda. Hermano, después de este aniversario, el diablo tarde que temprano te va a visitar con la duda. Mira, esa no es la iglesia. Mira, ese no es el lugar donde yo te quiero. Y van a haber voces ruidosas, voces negativas. Y es ahí donde usted tiene que decir, diablo, conozco que es tu voz y es la voz de la duda. Ahí usted tiene que tener actitud, carácter, parársele firme al diablo y decir, no, diablo, yo estoy comprometido con él
con Cristo y estoy comprometido con la obra. Y la duda no me va a visitar. La duda no va a ser mi amigo, mi amiga, ni mi vecino. Cristo es mi amigo fiel. Voy a agarrarme de Él. Voy a permanecer en Él. Voy a caminar con Él. Aleluya. Alabado el nombre de Dios. La duda, hermano, ha llevado a muchos cristianos al fracaso espiritual. ¿Cuántos cristianos han vuelto atrás? Porque le prestaron oído a la duda y empezaron a hundirse. Y yo creo, hermano, que usted ya ha visto a muchos cristianos que se han hundido y no han pedido ayuda. Y si la han pedido, ya es tarde. Ahora, la tercer arma que el enemigo usa para debilitar la obra es la prueba. Diga conmigo, la prueba. El hecho, hermano, de ser discípulo de Cristo no nos hace inmune a las pruebas y las tribulaciones en la vida cristiana. Iglesia, son las pruebas y las tribulaciones las que forman el carácter del cristiano. ¿Cuántos dicen amén a ello? Dios permite las pruebas y las tribulaciones no para que seamos derrotados por ellas, más bien para hacernos más sólidos y resistentes a las pruebas y a las tribulaciones. Usted quiere que Dios trabaje en su vida. Permita a Dios trabajar con usted en medio de las pruebas y las tribulaciones. Los cristianos piensan que cuando están en un tiempo de bendición es cuando ellos están viendo, ¿verdad?, a Dios trabajar en la vida de ellos. No, hermanos. Por eso hoy voy a responder la pregunta de muchas personas que me han preguntado, pastor, ¿y por qué Dios permite las pruebas y las tribulaciones en la vida de los cristianos? Sencillo. Porque son las pruebas y las tribulaciones las que forman al cristiano y no son las bendiciones. Sí, yo sabía que no iban a haber muchos amenes a eso. Pero si yo le dijera, ¿verdad? Un carro, cuando Dios te bendice con un carro nuevo, una buena casa, con más de $100,000 en la cuenta, Dios te está formando. No, hombre, se hubiera levantado todo el mundo a aplaudir. Pero como yo estoy comprometido a predicar la sana enseñanza, la sana doctrina, te estoy hablando la verdad, que son las pruebas, son las tribulaciones, son los momentos difíciles que Dios permite para formarte, formar tu carácter y levantar un verdadero guerrero y una verdadera guerrera de Dios. Ahí se va a formar el hombre de Dios, ahí se va a formar la mujer de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios el día de hoy? Dele alabanza al Rey, dele alabanza. Bueno, como algunos todavía lo veo con cara de no convencido, lo voy a convencer con la palabra. Vaya conmigo a Primera de Pedro rápidamente. Capítulo 1, versículos 6 y 7, rápidamente. Primera de Pedro, capítulo 1, ¿lo tiene? Versículos 6 y 7. Dice el apóstol Pedro: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, diga conmigo, por un poco de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que las pruebas y las tribulaciones son breves. Los desiertos no son eternos, los desiertos son temporales. Nunca fue el propósito de Dios que el pueblo de Israel caminase 40 años en el desierto. Nunca. Pero por ser un pueblo rebelde, el desierto se prolongó más. Mire la vida de los cristianos rebeldes en las iglesias. Los problemas se les hacen más largos, se complican más. Como que hay rebeldes aquí en esta iglesia que no escuché amenes acá. ¿Ah? Tragadito dijeron amén. Yo soy uno de ellos, pastor. ¿Ah? Es cierto, hermano, observe. Porque en la iglesia se pueden observar los que son obedientes y los que no son obedientes.
Hay gente que es fácil para el pastor aconsejar, corregir, llamarle la atención. Pero hay gente soberbia. Es que nosotros los pastores no pastoreamos solamente ovejas, hermanos. Pastoreamos cabros y cabras. La Biblia dice que en el final de la cosecha Él apartará a las ovejitas de los cabritos. O sea, apartará el trigo y la cizaña. A mí me gustaría pastorear solo ovejas, pero no es así. Yo sé que al pastor Rafael Machuca le gustaría pastorear solo ovejas, pero dentro de todas las que tiene, por ahí están coladitos algunos cabritos y algunas cabritas. Sí, hermanos. Y estoy más que seguro que ese cabrito y esa cabrita que está sentado ahí ya le dijo el pastor al pastor invitado. No, fíjese que no. Él solamente me dijo: pastor, puede venir al primer aniversario. Y le digo yo: déjeme revisar la agenda. Y después le contesto y le respondí a los días. Le dije: sí, pastor, ahí voy a estar con ustedes. Pero que están aquí, hermanos. Pero hoy se van a convertir en el nombre del Señor, porque les voy a recordar a ellos que ninguna arma forjada va a prosperar en contra de esta iglesia. Esta obra Dios la ha levantado en esta ciudad y Dios la va a prosperar. Dios la va a levantar con poder y gloria. Vamos a ver la gloria de Dios en medio de la prueba, en medio de la tribulación. Vamos a ver la mano poderosa de Dios. Alguien puede bendecir la gloria de Dios. Aleluya. Alabado el nombre de Dios. Yo una vez tuve que llamarle la atención a una miembro de la iglesia hace muchos años atrás, y yo nunca esperé la respuesta de ella, que iba a ser de esa manera. Hermanos, la presión y el azúcar se le elevó. Y me dijo así: pastor, me dijo, hasta temblando, porque la presión y el azúcar se le subió. Pastor, me dijo, era la última gota para que el vaso rebalsara. Bueno, yo tranquilamente le digo: hermana, la próxima vez le voy a preguntar cómo anda el vaso, si lo anda lleno o medio lleno. Terminó de explotar. Alabado el nombre del Señor. Por lo cual vosotros os alegráis. ¿Qué es lo que estamos hoy en este aniversario? Nos estamos alegrando. Y por eso le dije yo: hay que disfrutar este aniversario, aleluya, porque hoy, si tu principio, Dios le dijo a Job, si tu principio es pequeño, tu postrer estrado vendrá a ser grande. De aquí a 5 o 10 años, esta iglesia será representativa en esta ciudad. No serán los que hoy están aquí, serán muchos más para la gloria y la honra del Señor. Hay alguien que puede creer a esa palabra. Vamos, hay alguien que puede creer a esa palabra. Agárrela, tome la palabra, aleluya. Os alegráis, aunque ahora, dice el apóstol, por un poco de tiempo. Diga conmigo: por un poco de tiempo. Es que es breve. Si es necesario. Oiga, si es necesario. Muchas veces las pruebas y las tribulaciones Dios las ve necesarias para corregir nuestra conducta y nuestra vida cristiana. Cuando Dios ve que un cristiano se está poniendo en la iglesia como pavo real, Dios dice: hijo, veo necesario meterte por esta prueba. Y de repente: pastor, fíjese que perdí el carro, perdí la casa, mire que el trabajo ha menguado. Si es necesario. Si es necesario. Alabado el nombre del Señor. ¿Qué más dice? Tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Nótese que no es solamente una prueba, sino en diversas.
Porque la prueba que el hermano diácono está pasando no es la misma que Manuelito está pasando. Y la prueba que Manuelito está pasando no es la misma que las hermanas que están atrás están pasando. Todos estamos pasando por diversas pruebas, pero quiero decirle que son breves, no son eternas esas pruebas. Dios está con nosotros porque Él está trabajando en nuestra vida. Él nos está formando, Él nos está haciendo sólido, Él nos está haciendo resistente, Él nos está dando su carácter para poder vencer. Vamos, celebre a Dios con esas palmas. Oh, gloria a Dios. Verso 7, porque sometida a prueba vuestra fe. Quiere decir que nuestra fe tiene que pasar por radios X, tiene que ser probada en nuestra fe. Es importante que nosotros desarrollemos fe en nuestra vida cristiana, mucho más preciosa que el oro, el cual, oiga, aunque perecedero, se prueba con fuego. Quiere decir que el cristiano verdadero, tarde que temprano, Dios lo mete al fuego para ver el nivel de fe, si es una fe genuina o falsa. Pablo le dice a Timoteo, yo recuerdo la fe no fingida que hay en ti, porque en muchos cristianos su fe es fingida, pero en ti, Timoteo, es verdadera. ¿Será que algunos están fingiendo su fe? ¿O es una fe genuina, sólida? La fe se ve cuando estamos en las dificultades, en las pruebas. Cuando ya no hay más tecla que tocar, ahí es que nuestra fe está siendo probada. A esta iglesia, tarde que temprano, va a ser pasada por diferentes pruebas. Y recuerden, hermanos, que Dios permite las pruebas en las iglesias para promocionarlas a otro nivel. No para que la iglesia retroceda, sino para promoción a otro nivel. Si usted está pasando por alguna prueba, tranquilo. Usted diga: diablo, estoy pasando por esta prueba, pero es breve y yo voy a ser promocionado tarde que temprano. Voy a ser promocionado por Dios a otro nivel mayor de fe. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Aleluya. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Quiere decir, hermanos, que es Dios el que permite las pruebas. Mire lo que Jesús dijo en el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, en este mundo vamos a pasar por diferentes pruebas, tribulaciones, pero Cristo dijo: pero confiad en mí. Esa palabra confiad en mí quiere decir: pero tengan su fe puesta en mí. Me alegra que el versículo no termina ahí, hay una coma, me parece, dice: confiad en mí porque yo he vencido al mundo. ¿Qué quiere decir yo he vencido al mundo? ¿Sabe lo que quiere decir? Yo ya vencí la prueba que estás pasando. Yo ya vencí la enfermedad que para el médico se le hace imposible. Yo ya la vencí. Yo ya vencí el mundo. Ya vencí la prueba. Quiere decir que cuando depositamos nuestra fe en Él, tenemos la seguridad y el sello de garantía de que si Él ya la venció, ¿qué quiere decir? Es que Él ya me entregó la victoria a mí. Aleluya. Y yo voy a cantar victoria y no derrota en el nombre del Señor. Vamos, alguien puede bendecir la gloria del Señor. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Alabado el nombre de Dios. Y por último, hermanos, quiero terminar mi mensaje
Y es que la cuarta arma que el enemigo usa son las amenazas. Diga conmigo, amenazas. Las amenazas. Esta iglesia va a recibir amenazas. Dios no está con esa gente. Ustedes son una iglesia pequeña, débil. Débil es el diablo y que el Señor lo reprenda. Somos una iglesia fuerte porque servimos a Jehová de los ejércitos. Satanás ha sido experto para amenazar a los hombres de Dios. Pero bendito Dios que la palabra dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. La palabra forjada quiere decir maquinar ideas, pensamientos. Satanás está forjando, maquinando cómo atacarnos. Pero la cuarta arma que Satanás usa es para debilitar la obra de Dios, es las amenazas. Lo hizo con Nehemías, un hombre que Dios levantó en un tiempo de crisis, cuando los muros de Jerusalén habían sido derribados por los enemigos del pueblo de Dios. Y se levantaron hombres a amenazar a Nehemías, como lo fue Sanbalat, como lo fue Tobía, como lo fueron los amonitas y los árabes, que se levantaron. Fueron gente, gobernadores, alcaldes, que tenían un rango político, para amenazarlos y decirle: ustedes no van a construir nada, ustedes son un pueblo débil. Hermanos, esta iglesia y las obras que son de Dios siempre van a tener amenazas del enemigo. Pero hoy yo vengo a recordarle al diablo que ninguna amenaza nos hará retroceder, que ninguna amenaza hará retroceder a la iglesia Vida y Luz. Las amenazas nos van a ayudar a avanzar y a ser más fuerte y a ser más sólido y a tener más carácter, y decirle al diablo: diablo, no vamos a retroceder por nada ni por nadie. Téngalo por seguro que esta iglesia, después de este primer aniversario, van a tener amenazas. Nosotros hemos pasado ya por esas cosas como ministerio. Quizás ustedes todavía no lo han pasado, no lo sé, pero tarde que temprano lo van a pasar. Y ustedes tienen que saber: esa es una arma del diablo. Pero yo quiero recordarte, don Sata, que la palabra dice en Isaías 54:17 que ninguna. Así es que dale, diablo, amenazarnos, decir todo lo que quieras en contra de nosotros. Pero nosotros estamos cubiertos no con Big Vaporú ni vaselina, sino con la sangre de Cristo. Y esas amenazas se nos van a rebalar, porque estamos cubiertos desde la cabeza hasta los pies con la sangre del Cordero. Alguien puede bendecir la gloria de Dios. El diablo no podrá amenazarnos. Ninguna arma va a funcionar contra nosotros. Aunque así sea la prueba hay que decirle al diablo: estoy siendo procesado. Sí, la prueba no es fácil, Satanás, pero Dios me está formando el carácter. Ya no va a ser esta mujer divilucha que todo el tiempo se anda arrastrando. Después de esta prueba, agárrate, Satanás, porque se va a levantar una guerrera. Agárrate, diablo, porque después de esta prueba se va a levantar un guerrero a pelear por mi familia y a pelear por mi iglesia. ¿A dónde están los guerreros? ¿A dónde está esa guerrera? ¿A dónde está ese pueblo que le va a decir al diablo: diablo, tus amenazas no van a funcionar contra mi vida? Porque hoy, en este aniversario, se levanta una iglesia guerrera. Alguien puede levantar su mano y celebrar la gloria de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. David fue amenazado. ¿Cómo se llamaba el enemigo de David? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama tu enemigo? El enemigo de David se llamaba Goliat, un gigante.
Ahora, ¿cómo se llama ese gigante? Identifíquelo usted. Puede ser que ese gigante que lo está amenazando se llame economía. Y el diablo le diga: mira, no tenés ni para la renta, ¿verdad? Ni para pagar la luz. Hay cristianos que están bendecidos, hermanos, que para todo les alcanza, que no hayan cómo meter que latino, que esto y que lo otro, pero para la obra son esquinos. Aleluya. Ahí llega a visitarlos a las casas uno de pastor y no cabe la gran antena que tienen, pero están desconectados con Dios. Que así nos conectáramos con la presencia de Dios, seríamos hombres y mujeres gloriosos en la vida cristiana. Seríamos hombres imparables, una iglesia imparable, familias imparables. Seríamos el ejército imparable. Aleluya. Alabado el nombre del Señor. Pero cuando David vio la amenaza David nunca miró a Goliat de abajo para arriba. Saúl sí, porque Saúl representa el líder que camina en la carne. David representa el líder que camina en el espíritu. El líder que camina en la carne, o los cristianos que caminan en la carne, siempre ven el problema más grande que Dios. Siempre ven la prueba más grande que ellos. Pero cuando el hombre y la mujer de Dios caminan en el espíritu, David se remontó como el águila en las alturas y miró desde las alturas y dijo: Goliat, qué chiquitito sos delante de un Dios a quien yo sirvo. Aleluya. David no usó una tanqueta de guerra porque era mucho, hermanos. No, David como se remontó. Es que el cristiano, la Biblia nos compara como el águila. Hermano, es hora de remontarlo sobre las alturas de los problemas. Es hora de remontarlo sobre las pruebas. Aleluya. Que no nos estén, aleluya, los vientos contrarios soplando en nuestro contra. Hay que remontarnos sobre las alturas de las pruebas. Y David se remontó y dijo: no, una tanqueta es mucho, una arma peor. El uniforme que me puso Saúl, demasiado para mí, no lo necesito. Es que usted no puede pelear con la unción de otro. Busque su unción propia. Pelee su propia batalla. Pelee por su propia unción. David dijo a Goliat: estás amenazando mucho, pero ¿sabes qué? Con una piedra te voy a matar. Con una piedra. Aleluya. Alabado el nombre de Dios. Representando que era Cristo el que le iba a dar la victoria. Cuando confiamos en Cristo, Él nos dará victoria. Pero quiero hablar, hermanos, de las amenazas que recibieron 3 muchachos. Vaya conmigo rápido al libro de Daniel, capítulo 3, versículo 12. Rápidamente, y con esto vamos a terminar. Alabado el nombre de Dios. Libro de Daniel, capítulo 3. Rápidamente, hermano, y con esto terminamos. ¿Lo tiene? Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. O sea, no eran cualquier muchachos. O sea, estos sabían de empresa. Y dice Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no han respetado, no han adorado a tus dioses. Nuevamente dioses con D minúscula. Ni han adorado la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego. Y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios,
ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Y aquí viene la amenaza del enemigo. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para oír el son? Mire, el diablo queriendo ya negociar. ¿Estáis dispuestos para oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música? ¿Os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis en la misma hora, así como dijo Jezabel, seráis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y aquí hay una pregunta del que amenaza: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? La cuarta arma que el enemigo usa son las amenazas. Cuando el diablo nos tira amenaza es porque él quiere negociar con nosotros. ¿Cuántos cristianos se han puesto a negociar con el diablo y les ha ido mal? Alabado el nombre de Dios. Verso 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: wow, y esto me impacta a mí. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Oiga, no es necesario que te respondamos sobre lo que le está diciendo. No nos vamos a sentar a negociar con el diablo. No es necesario que te respondamos. Leamos lo que sigue diciendo. He aquí, nuestro Dios con D mayúscula, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey. Alguien diga conmigo: nos librará. Eso tiene que marcarlo con un marcador amarillo y ponerle ahí: nos librará. Diga conmigo: nos librará. Dígalo: nos librará. No los oigo. Nos librará, nos librará, nos librará. Ya estaban cantando victoria. Nos librará y punto. Qué seguridad en la vida de estos hombres. Se necesitan líderes de ese calibre que no estén negociando con la gente que va a amenazar la obra de Dios. Se necesitan líderes en las iglesias que se paren con esa firmeza, hermanos. Porque va a haber gente, incluso hasta de la misma iglesia, que va a querer negociar con ustedes. En nuestra iglesia, hace unas semanas atrás, hubo un hermano que empezó a llamar a los líderes para ver si podía negociar con alguno de ellos. Yo empecé en octubre del año pasado a dar la escuela de liderazgo. Mi idea era darla en el templo de la iglesia, pero debido al COVID no se pudo. Pero desde octubre empecé a dar la escuela de liderazgo hasta octubre, un año completo, 48 materias de lo que es liderazgo. Y hemos visto, hermanos, la formación de los líderes. Y para la gloria de Dios, aquí hay dos líderes. Puedo decir que ninguno de los líderes de nuestro ministerio se sentó a negociar con ese rebelde. En su iglesia, pastor, sí. Y en esta iglesia también tarde que temprano van a pasar. Pero ¿qué va a hacer usted? ¿Se va a sentar a negociar? No podemos negociar con el diablo, señores. Es hora que la iglesia se pare firme, aleluya, ante las amenazas del diablo y le diga: diablo, aun cuanto te levantes y nos amenace, no vamos a retroceder hacia atrás. Hermanos, el Dios a quien nosotros servimos no es el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, porque esos son los nombres de dioses babilónicos que Nabucodonosor le puso.
Sadrach, Mesach y Abednego son nombres de dioses babilónicos. Al Dios a quien nosotros servimos es al Dios de Ananías, Misael y Azarías. Ese era el nombre hebreo que ellos tenían. Y nosotros servimos al Dios de estos muchachos. Cuando ellos le dijeron, Él nos librará, en los versículos que no voy a leer, que ustedes pueden leerlo en casa, dice que el rey se llenó de ira, se le subió el azúcar, la presión, la diabetes, el colesterol, todo. Y dijo, calienten el horno 7 veces más. El diablo lo que no sabe es que cuando no nos rendimos ante sus amenazas, lo vamos a enloquecer al diablo. Cuando él dijo calienten el horno 7 veces, no ignoraba. O sea, ignoraba a Nabucodonosor que al decir eso, el número 7 se iba a meter al horno con los 3 muchachos. Aleluya. Ah, gloria al nombre de Dios. Dios se va a meter en medio del horno de fuego que el mismo diablo esté preparando en nuestra contra. Gloria al nombre del Señor. Y de momento dice que él pregunta a los que dio la orden, bueno, y nos metieron 3 personas, y él le dijo, sí, metimos a 3, pero él dice, pero yo veo 4, y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Y dice ahí la palabra que los muchachos se paseaban en medio del horno, aun cuando fueron amarrados sus manos y sus pies, gloria al Señor, con grillos, y así fueron lanzados. Gloria al nombre del Señor. Mire, su cabello no se quemó, su piel no se quemó, su ropa no se quemó. ¿Sabe lo único que se quemó? Fueron las cadenas, fueron las ataduras. Es que cuando usted se mete al fuego de Dios, a la presencia de Dios, se va a empezar a quemar el mundo. Las ataduras, las cadenas van a empezarse a quemar. Gloria a Dios. Todas esas ataduras del diablo en el fuego, en la presencia de Dios, se queman. Alabado el nombre de Dios. Y el rey dijo, pero yo veo 4. Y los 4 se pasean en medio del horno. Es hora, iglesia, que en medio de las amenazas, iglesia, luz y vida pueda pasearse en la presencia de Dios y decirle al diablo, en medio de las amenazas estamos viendo la mano, estamos viendo el respaldo, estamos viendo los milagros, estamos viendo las sanidades, estamos viendo nuevas familias llegar a este ministerio. En medio de las amenazas, ninguna arma forjada prosperará. Yo quiero que se ponga de pie esta noche. Vamos, póngase de pie.